Te voy a preguntar que el hilo de la encrucijada es un viaje en el tiempo y ya empezamos hablando sobre eso, ¿te parece? El hilo de la encrucijada es un viaje en el tiempo, ¿vale? Y volvemos de publicidad para hablar de literatura, con la publicación de este libro de Mora Lachesis, El hilo de la encrucijada. Un libro que ha escrito una mujer maravillosa que tengo justo aquí a mi lado, que vive en Torre del Mar, muy cerquita de aquí de la capital, donde tenemos nosotros el plató, y que ha venido a hablarnos de este libro que es un viaje en el tiempo. Efectivamente, es un viaje en el tiempo. Trata, bueno, de las vicisitudes de un grupo de mujeres entre 1900 y 1943. En esos tiempos en España pasan muchas cosas y una de las cosas que suceden es que las mujeres, pues como tal, no tenían prácticamente ningún derecho. Todo iba a través del hombre, ya sea marido, novio, hijos. Y a estas protagonistas mías, a mis criaturas, como yo las llamo, pues de repente se encuentran con que tienen que coger las riendas de su vida y no saben cómo hacerlo, porque no están acostumbradas a ello. Y entonces pues van sucediendo una serie de acontecimientos donde pues hay algo de misterio, quizás haya algo de crimen, eso lo tendréis que leer para saber si hay o no crimen. Hay amistad, enemistad, sororidad también. Es ese viaje que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, de ese clip, ¿no?, que ha hecho en la cabeza de darse cuenta de que son algo más que la madre de, la mujer de, la hermana de, ¿no? Efectivamente, pero ha sido un proceso muy largo y muy costoso. Tenemos ahora mismo pues, lo que pasó en este lugar de Málaga, se me ha oído el nombre, donde encerraban a las chicas que no se comportaban de la manera... Sí, que ha salido ahora, que se está dando un poquito más de voz para llevarlas por el buen camino, por así decirlo. Efectivamente, eran chicas pues de 16, 15 años, un poquillo más rebelde, la edad de la adolescencia, ¿no? Y eso estamos hablando pues, de los años, finales de los años 60 o 70. Que tampoco ha pasado tanto tiempo. Efectivamente, no ha pasado tanto tiempo. El hilo de la encrucijada no trata esos temas, porque el hilo de la encrucijada pretende ser una novela que te distraigas. El objetivo es que te distraigas. Y si además aprendes algunas cosillas, oye, pues no está de más, porque todo el tema histórico pues está basado en hechos reales. Yo dediqué entre 3 meses, 4 meses en documentarme históricamente. Todos los hechos históricos son reales, lo que cambia son los personajes. Y los personajes, por ejemplo, voy a coger uno al azar, Carmela. Carmela, yo no hablo de Carmela, yo hablo de todas las mujeres de ese ambiente social de Carmela y de los problemas que tenían. Es como una extrapolación, no, ¿cómo lo diría Jung? Es un arquetipo. Todas las protagonistas y también los secundarios son arquetipos. Y son todos muy diversos. Poliédricos total. Poliédricos total. A veces nosotros nos creemos que nos conocemos realmente, pero nos conocemos haciendo nuestra actividad diaria. Si algo cambiara drásticamente de la noche a la mañana, como por ejemplo le cambió a una de mis protagonistas, a Sor Paulina, que es mi personaje favorito, he llorado escribiéndola, he llorado mucho escribiéndola. A esta mujer le cambió la vida literalmente de la noche a la mañana. Eso te deja mal psicológicamente y rota por dentro y por fuera. ¿Cómo ha sido el proceso de escribir el libro? Pues ahora que me lo preguntas así, maravilloso, fantástico. También ha sido un viaje para ti. Sí, sobre todo ha sido una transformación interior increíble.
De hecho, este libro estaba enfocado de otra manera y fui creciendo y digo, no, esto hay que enfocarlo de manera diferente. Entonces hemos crecido los dos de la mano, el libro y yo, todos sus personajes y yo. También en el libro este invitas a hablar de la fuerza transformadora de la empatía y de la solidaridad. ¿Crees que faltan esos valores o se están perdiendo a día de hoy en la sociedad que tenemos actualmente? Sí. ¿Quién te va a decir que no? Hoy en día sí. Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es la radicalización. Ya no hablo tanto de ideas políticas como la radicalización de comportamientos. Estamos ahora en que los míos son los buenos, los tuyos son los malos. Da igual quién sean los míos o los tuyos. Y precisamente en el libro recojo también, hago cuestiones, suceden cosas en las que una de las protagonistas no tiene más remedio que también cuestionarse, pero bueno, si estos son de los míos. Porque hacen cosas malas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y es verdad que a día de hoy todos pensamos lo que tú dices. Yo soy de un colectivo o pertenezco a una idea de pensamiento, yo soy el bueno y no importa las cosas malas que yo hago porque es a quien yo pertenezco y no somos capaces de entender que las personas son buenas y malas independientemente de dónde provengan, de su sexo, de su género o de dónde estén viviendo, ¿no? Efectivamente, y además no somos... me voy a permitir la chulería de no incluirme, ¿vale? No voy a utilizar el somos. No son capaces de distinguir entre la persona y la idea. Entonces, yo puedo tener una amiga maravillosa, un brazo, un hombro sobre el que llorar, pero ¿qué le voy a hacer si es del Barça y yo soy del Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Por decir una tontería? Y ahora resulta que si no eres del Real Madrid, pues ya no te quiero como amiga. ¿Vale? Es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien el que no se sabe separar hoy en día, no se sabe o no se quiere separar hoy en día la persona pues de las ideas, de otras actuaciones. De temas son complejos los que tratas e invitas a reflexionar en este libro. Aún así lo hacen en un lenguaje que por las reseñas que yo he visto de gente que ya se lo han leído completamente, hablan de que es ameno y que es fácil de leer, que has conseguido que sea un libro que cargado de un montón de simbolismos y de historia, pero que no cuesta comprenderlo y meterte dentro de la historia. Pues precisamente es lo que más me dicen, que tengo la habilidad, que no sabía que la tenía, esto es por el feedback, de introducir a las personas que leen en los sentimientos de los personajes y en el ambiente. Al principio pues se describe lo que era el Perchel de 1900, y la gente se ha metido ahí en el Perchel de 1900. Y sí, eso me han dicho. También está todo muy documentado. Claro, te has tirado unos meses, como has comentado, para que todo tenga un sentido. Sí, y además escribo de una manera, mi prosa es muy particular. Soy un poco como no sé si habéis leído Fausto, a Goethe, o Goethe, mi alemán va así, le interesa solo la escena, no cómo llega a la escena, a la escena. Y a mí me pasa igual, por eso hay tantos saltos en el tiempo, se pasa de 1900 a 1910 y tú dices, bueno, pero ¿qué ha pasado de 1900 a 1910? No es importante.
lo pongo en un párrafo para que la persona que lo lea sepa más o menos lo que ha pasado, pero me interesa el relato que estoy contando en ese momento, y ahí es donde me vuelco, en el relato que estoy contando en ese momento. Y el relato está siempre contado no desde la perspectiva de Moira Lachesis, sino desde lo más íntimo de cada personaje. Yo me he tenido que poner en la piel de Ángeles, me he tenido que poner en la piel de Carmela, he tenido que sufrir determinados eventos, voy a decirlo así para no destripar, exacto, y ha sido un proceso dificultoso, ya lo decía Vargas Llosa, los procesos de escritura son procesos dificultosos. Hemos comentado que se emplaza el libro en el siglo XX, a principios del siglo XX, sí, hasta los años 40 aproximadamente, pero también no hemos hablado de que se emplaza en la sociedad andaluza. Es el escenario en el que estas mujeres hacen ese cambio interno. Así es, así es. ¿Por qué Andalucía? Porque tú de Andalucía vives, pero no eres de Andalucía. Pues me he criado en Cádiz. Ah, te has criado en Cádiz. Me he criado en Cádiz, en el campo de Gibraltar, he vivido en Sevilla, o sea que mis padres son andaluces, mis abuelos son andaluces, y la razón de a lo mejor tener esa S es, bueno, durante un tiempo yo me dediqué al teatro, y en esos días te decían... Había que neutralizar el acento. Castellano neutro. Habla castellano neutro, esa frase la he oído hasta la saciedad, castellano neutro. Y ya pues de forzarlo ya no sé hablar de otra manera. Así que lamentablemente no hace mucho escuché a otro director llamarle la atención a una actriz, te estoy hablando de hace 2 años, 3, de que no hablara tanto andaluz y que hablara castellano neutro. Entonces es mi propia reivindicación de que Andalucía, por supuesto que existe, que a Andalucía le pasaron en esos tiempos cosas buenas y cosas malas. Hablo de Sevilla, hablo de Jaén, hablo de Málaga, cómo no hablar de la desbandada, eso es imposible, nombrar Málaga y no nombrar la desbandada. Justo unos minutitos antes hemos estado con Coque Arijo, que es un director de cine malagueño, que ha hecho un corto inspirado en la desbandada. Ajá, es que ahí hubo muchísimo sufrimiento, y lo que cuento en el libro, de lo que hacen ciertas familias, eso es verídico, o sea, no me lo invento. Todo eso... Son testimonios reales. Sí, verídico. Y bueno, y tenemos a un alcalde de una ciudad de Tronío que ha puesto el nombre del barco, que no sé si es Fragata Baleares o sí, sí. No recuerdo el tipo de barco, y ese fue el barco con que se bombardeó. Uno de ellos. Uno de ellos, sí, porque también había aviones y todo eso. Claro, una auténtica masacre. Claro, la Legión Cóndor. Hablamos, si quieres, de que es tu primer libro publicado, porque tienes alguno más escrito. Este es el tercero, yo tengo 3 escritos, sí. Te has lanzado con este porque tu profesión, o lo que te has dedicado de forma diaria, es trabajadora social, has estado en los juzgados. ¿Por qué te has lanzado a la escritura? Trabajadora social, no. Graduada social, que es como ser abogado laboralista. Vale. Es lo mismo. Bueno, si me oye un abogado decir que un abogado laboralista es lo mismo que un graduado social, me pega, pero para que te hagas para hacernos una idea. Pues me paso por varios motivos. Me paso por el motivo principal de que yo siempre he querido ser escritora. De hecho, yo desde pequeñita me he presentado a concursos, he ganado concursos, he perdido otros, pero siempre he estado escribiendo. Y bueno, voy directa a la pregunta. Ahora saco el libro porque he tenido ese proceso interior que me ha dado las fuerzas para seguir sin apoyo,
porque no te creas que me han apoyado para sacar el libro. El ser escritora, todo el mundo lo rechaza. Y también pues me he encontrado con algo muy feo que se llama edadismo. Y el mundo laboral para las personas como yo está muy cerrado. ¿Te han discriminado por tu edad? Sí. ¿Qué te decían? Pues dicen cosas como, es que no das el perfil, que es la frase típica, ¿no? No das el perfil. Yo me acuerdo, fui a una entrevista a una empresa, era tiempos del COVID, íbamos con la mascarilla. Bueno, pues yo tenía mi pelo largo, yo visto de tal manera, cual y cual. Y vale, me dice que sí, que le gusta mi currículum, me contrata, no sé qué. Pero dice, bueno, vamos a quitarnos las mascarillas y así hablamos mejor, tal y cual. Y cuando me quito la mascarilla, La cosa cambia. la cosa cambia. Empieza a decirme que era una empresa joven y que el talento joven era por lo que se apostaba. Y curiosamente me lo decía una mujer que tenía un par de años más que yo. Entonces el edadismo lo he sufrido en mis carnes y es muy duro y muy feo. En la publicación de este libro también te la has encontrado. Realmente no. Realmente no. La editorial no me ha puesto ningún problema por la edad. Y lo que sí es muy curioso, hay un escritor de cierto renombre que se quejaba de que por ser mayor él pues no vendía como vendía a lo mejor los más jóvenes. Y yo estaba por dentro diciendo, bueno, pero Reverte joven se mantiene, pero vamos, y vende libros como churros, ¿no? Pero bueno, era su excusa de por qué no vendía. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y una mujer de mediana edad que quiera ser escritora? Y me dice, bah, lo tiene perdido. Qué fuerte. Pues sí, fuerte. Bueno, pues le estás demostrando que eso así no es, igual que muchas otras mujeres de mediana edad escritoras que van poquito a poco o incluso triunfando en su profesión, que esa discriminación por tu edad que has sufrido en la parte laboral te ha invitado a cierta forma a cumplir un sueño, que es ser escritora, y te deseamos todo el éxito del mundo en este primer libro, que sea el primero de muchos. Pues muchísimas gracias. Permíteme decir a quien nos esté viendo dónde se puede adquirir. Claro, por supuesto. Se adquiere exclusivamente en la web libros.cc, te registras como cliente y haces el pedido y te llega en la misma semana y lo vais a disfrutar. Además que pueden leer las primeras 24 páginas. Efectivamente. Por si no están convencidos del todo. Exactamente, por si no les gusta mi prosa. Pues Moira, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por darme este espacio. Y ahora nos vamos en unos minutitos, en unos segundos, quiero decir, con los deportes.